Entonces, en estos minutos voy a compartir un poco sobre cómo se visibiliza el cambio climático en el contexto local y qué efectos tiene sobre ecosistemas amazónicos. Muchas gracias, Carmen. Va a ser complementaria a lo que Carmen nos ha explicado. Varios de los conceptos de Carmen son claves ya para mirarlo a nivel más puntual. Y lo primero que quiero es como recordar sobre cómo es la Amazonía en términos generales, con algunas ideas fuerzas. No vamos a entrar en mucho detalle porque nos tomaría varios días, ¿no? Lo primero, y es interesante, también lo mencionó Gregorio al inicio, es la Amazonía está compuesta y funciona considerando desde los Andes, o sea, desde los glaciares hasta el mar, viene siendo la Amazonía, y la Amazonía lo conocemos, muchos de ustedes vienen de los 9 países que conforman esta gran cuenca amazónica, y como cuenca, ustedes pueden ver esta imagen, es como un árbol, ¿no? La imagen de un árbol hecho de ríos, y aquí hay una relación muy fuerte entre los Andes y el resto de la Amazonía, ¿no? Todos estos ríos que nacen, muchos de la cuenca amazónica, no 100%, pero mucha de la cuenca amazónica depende de muchos de los nutrientes que vienen de los Andes y que ayudan a tener esta gran riqueza a lo largo y ancho de este gran espacio, ¿no? que tenemos. Entonces, es uno de los biomas más complejos y diversos del planeta, y tiene una relación muy fuerte entre los Andes y la parte baja, y llega todo esto, también da una riqueza altísima a la parte del mar Atlántico, ¿no? Lo segundo que quiero hacer una reflexión es que la Amazonía en sí misma tiene una altísima diversidad. No solamente está compuesta por estos bosques y estos humedales, los humedales que son cocha, quebradas, ríos, lagos, cochas, sino también hay otros tipos de ecosistemas como herbazales, pastos, sabanas naturales. Tenemos algunas de las sabanas en Bolivia, en Perú, ¿no? Los que son las sabanas del Hit, por ejemplo. Entonces, y hay una altísima diversidad en sí misma en la Amazonía, ¿no? No son los mismos, no están compuestos por las mismas especies, y un río o un bosque adyacente a otro puede tener unas diferencias muy grandes dramáticamente. Los ríos que nacen de los Andes son muy diferentes a los ríos que nacen en la misma Amazonía baja, ¿no? Estos ríos de aguas negras que ustedes todos conocen, seguro se han bañado en ellos, o los ríos de aguas blancas que tienen mucho más nutrientes, generan una diversidad diferente, ¿no? Tanto acuática como en el bosque adyacente. Entonces hay mucha influencia también desde los Andes, y también la altísima diversidad va a variar también a lo ancho de la Amazonía, y en general se presenta muchísima más diversidad hacia el lado de las montañas, porque hay una confusión de alturas y de ecosistemas que se suman, ¿no? Y todo esto es importante por los efectos que ocurren localmente. Pero también tenemos una altísima diversidad cultural. Aproximadamente 26 millones de personas viven en la Amazonía, de los cuales más o menos cerca de 500 pueblos indígenas que hablan 86 lenguas y unas 650 variaciones dialectales. Estamos hablando de una altísima diversidad cultural. Dentro de estos pueblos también aún hay unos 60 pueblos indígenas que viven en aislamiento, y además de esta altísima población indígena con una altísima diversidad cultural, existe también otra población ribereña, población venida de los Andes o de otras zonas costeras, digamos, en Brasil, que se han desplazado hacia la Amazonía, y generando muchos centros poblados que más o menos no pasan de 10.000 habitantes, de 100.000 habitantes, centros poblados. Y un dato muy importante es que más o menos el 13% de la población total de la Amazonía viven en 6 grandes ciudades. Esto es importante porque estas ciudades dentro de la misma Amazonía requieren de recursos y de servicios del mismo bosque. Esto es una diapositiva muy rápida que les voy a mostrar. Es un poco la población amazónica y no amazónica en los 9 países. Entonces, más o menos tenemos 26 millones de personas en la parte de la Amazonía versus 311
8 millones de personas que no son, que hacen parte de la población total de la Amazonía. Estos son datos del 2014. Y vemos que más o menos el 7.81% de la población de los 9 países vive en la Amazonía y depende de la Amazonía directamente. Sobre el tema de territorios indígenas, que es otro factor súper importante, vemos que en total más del 25% de la Amazonía son territorios, estos son datos del 2015, legalizados para los pueblos indígenas. No quiere decir que ese sea el territorio total que los pueblos indígenas utilizan, y su territorio ancestral es muchísimo más grande, y eso es una de las grandes luchas de los pueblos indígenas por tener reconocimiento territorial para su buen vivir, ¿no? Este buen vivir depende del bosque, como bien ustedes lo saben y lo viven diariamente, ¿no? La distribución de los territorios varía mucho. Por ejemplo, en Colombia tenemos que 48% de la Amazonía es territorio indígena. Esto da una certeza en la medida en que en este territorio hay una buena posibilidad de tener recursos, ¿no? Y tener también la posibilidad de minimizar los impactos negativos. A esto se suma también los territorios de áreas naturales protegidas, y ustedes ven en el mapa algunas zonas que se conforman algunos corredores, ¿no? Como en esta zona baja entre las Guyanas y Brasil, que es un corredor entre territorios indígenas y áreas protegidas, igual entre Colombia y Venezuela. Este es un corredor bien interesante. El otro tema súper importante que también Carmen nos mencionó y nos explicó en detalle es el tema de estos ecosistemas sanos. Al tener un ecosistema sano tenemos un buen clima, eso es súper importante. Todos los ecosistemas silvestres del mundo, tanto terrestres como acuáticos, capturan y almacenan carbono. Ya nos explicó Carmen este ciclo de la captura de carbono, que es súper importante entender, pero cuando un ecosistema se enferma, muere, el carbono almacenado vuelve a la atmósfera y con muy poca posibilidad de volver a ser recapturado, ¿no? ¿Por qué? Porque esta máquina, esta funcionalidad del ecosistema se pierde al perderse el ecosistema o al degradarse este ecosistema. Y no existe ningún invento humano que sea capaz, a la fecha, de poder capturar y almacenar todo este carbono que tienen los ecosistemas naturales. Por consiguiente, el apostar a mantener ecosistemas naturales y proteger todas estas áreas silvestres es fundamental para la lucha contra esta crisis climática o el cambio climático, ¿no? Aquí tenemos nuevamente el ciclo de carbono, y como bien Carmen mencionó, también el ciclo del agua es fundamental para el buen funcionamiento del ecosistema amazónico. Hablamos también de los ríos aéreos o los ríos voladores, ¿no? Pero el clima regional y planetario, en suma, tiene como uno de sus más importantes reguladores al bioma amazónico. Carmen ya lo mencionó, y actúa como un gigantesco sumidero de carbono, o sea, que captura carbono, lo guarda, y también como una bomba de agua que influye y determina sobre los regímenes hídricos de todo el continente. En parte de lo que se plantea con los ríos voladores o los ríos aéreos, por ejemplo, toda la producción de agua y este ciclo de agua está influyendo positivamente en las lluvias y en el ciclo de lluvias, digamos, en Argentina, en las zonas de mayor producción en Argentina. Entonces, los argentinos dependen directamente de la Amazonía, igual que de los Andes y la zona hacia el Pacífico, en el caso de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Va a depender gran parte de las lluvias y gran parte del clima andino del funcionamiento de este ciclo del agua amazónico. Bueno, ¿y cuáles son los impactos negativos? Todo está conectado, como bien nos mencionó Gregorio también al inicio de sus palabras, todo está conectado, ¿no? Y esta conexión, ¿cómo se está rompiendo? ¿Cómo es que todo fluye? Y actualmente tenemos no solamente el tema del cambio climático, que el tema del cambio climático es una sumatoria de elementos que juegan. Estas actividades, como bien Carmen nos mencionó en el diagrama, sobre dónde está viniendo
los efectos, las emisiones de gases de efecto invernadero, todo este tipo de actividades también están ocurriendo en la Amazonía, ¿no? El cambio climático ocurre por todas estas acciones que pasan a lo largo del planeta. Tenemos en la Amazonía petróleo, gas, hidroeléctricas, que son generadoras de metano, que es otro gas de efecto invernadero súper importante. La misma deforestación que Carmen nos ha explicado, fusiona carreteras, los focos de calor, que han sido en este momento un factor determinante y grave para la Amazonía, y todo lo que es la minería, por ejemplo. Está ocurriendo en todos los países, a lo largo de toda la cuenca amazónica, en los 9 países, y eso está exacerbando los efectos, no solamente cambio climático, sino los efectos de la pérdida de la riqueza y el bienestar de las personas, de las millones de personas que viven en la Amazonía. Como bien explicó Carmen, hay un potencial de disminución de carbono en la Amazonía, en más o menos 52.2% del carbono almacenado de la biomasa aérea, no del suelo, que está en los bosques amazónicos de todo el mundo. Y algunos estos estudios se actualizan anualmente, hay cambios de fórmulas, pero nos pueden dar como una idea general. Se predice que puede haber una disminución por todos estos efectos sobre la Amazonía de hasta un 60% del carbón capturado hacia, si no hacemos nada. O sea, si no hacemos nada, si mantenemos las mismas actividades, las mismas políticas, si no hay un cambio radical, que ese es el modelo de cambio climático 8.5, es decir, si no hacemos nada, podemos perder un 60% del contenido de carbono, una disminución del 60% del contenido que tiene hoy en día la Amazonía. Y hacia el 2030, que es en 10 años nomás, podemos haber tenido ya unos cambios negativos en la cobertura de vegetación de la Amazonía en un 8% o hasta más, ¿no? Hay otros análisis que nos muestran, pero esto también es referencial, que puede haber en el futuro también, si no hacemos nada, si mantenemos las prácticas que están ocurriendo, las políticas actuales, podemos tener un aumento de temperatura de 0,3% al 3% de grados, que eso es un montón. Uno pues no lo siente así como, bueno, subió 3 grados, pero para los ecosistemas es un montón. ¿Y qué está pasando? También esta subida de temperatura está generando también sequías, pero las quemas, que son productos de los seres humanos, las quemas no son repentinas, no, eso no pasa, y menos en el bosque amazónico. En estos días escuché a Bolsonaro en alguna entrevista diciendo que el bosque amazónico es tan húmedo que no se quema. El bosque amazónico se quema y se degrada muy fácilmente con los fuegos y con las quemas, debido a que si ustedes entran al bosque y recuerdan, los grandes árboles y todos los árboles dependen de una cantidad de raicillas. Ustedes ven por el suelo raíces y raicillas, y gran parte de los nutrientes de este gran ecosistema depende de todas estas raicillas chiquititas de un montón de vegetación que está pegada a los árboles, como la foto que les mostré al inicio de esta sesioncita. Y estos se queman y pierden la capacidad de absorción de nutrientes y terminan los árboles muriéndose en pie y pierde una gran capacidad. Además, está todo el humo que se transporta por los vientos y afecta negativamente a la fauna, a las personas, interfiere con la fotosíntesis, que Carmen nos explicó cómo funciona con la fotosíntesis, porque reduce la entrada de sol a la Amazonía. Ustedes han visto, y si no los invito a que miren, las imágenes tan dramáticas de todas estas quemas que han ocurrido en los últimos años. En el 2005 una sequía, 15, una sequía profunda, pero también el año pasado y este año en la Amazonía ha habido unas quemas impresionantes, y van a ver las nubes de humo que están cubriendo la Amazonía y que se están moviendo también por el continente. Este gráfico es de la NASA de abril de este año, y nos está mostrando un indicador de sequías de aguas subterráneas poco profundas, y vemos los puntos más oscuros, más cafés, son los índices con mayor sequía, y vemos lo que está ocurriendo a nivel de sequías y a nivel del continente
de Sudamérica, y ahí vemos también en el tema de la Amazonía. La sequía nos genera un estrés hídrico, o sea, ya no tenemos tanta agua, más las quemas. ¿Qué pasa? Hay un trastorno en el rol climático en la Amazonía y ya pierde este carbono que guardaba, que Carmen nos explicó muy bien, sino que emite CO2. ¿Y qué pasa con eso? Aumenta los efectos de cambio climático, no solamente localmente, regionalmente, sino globalmente. La deforestación más sequía también, no hay captura de carbono y se emite, y también hay cambios en el clima, tanto local como global. La degradación de los bosques, que Carmen también nos mencionó, que es esta pérdida de grandes árboles, pérdida de fauna, pérdida de dispersores de semillas, de polinizadores, y pérdida también, o sea, la degradación de bosques y humedales nos hace una pérdida de almacenamiento de carbono y de producción de agua, y tenemos efectos en el clima a nivel local, a nivel regional. Y una pérdida de bosques y humedales por la suma de los impactos antrópicos, incluidos el cambio climático, porque el cambio climático es producido, antrópico es por los seres humanos, hace que perdamos nuestros servicios ecosistémicos a nivel local, global, regional y global, ¿no? Entonces, ¿y todo esto cómo afecta el bienestar de las personas? Aquí hay un tema muy importante y es el concepto de servicios ecosistémicos. Un servicio ecosistémico son lo que nos da la naturaleza, que hace que tengamos una buena vida, ¿sí? Y la naturaleza nos genera servicios ecosistémicos de base, o sea, por ejemplo, este ciclo del carbono y el ciclo del agua, que viene el ciclo del carbono, nos ha explicado Carmen, y el ciclo del agua, son servicios de base, es decir, esos son los procesos que hacen la naturaleza, que hacen que podamos vivir en la Tierra. Si ya no existen esos ciclos, si se rompen, nuestra vida se empieza a deteriorar profundamente. Tenemos de suministro. ¿Qué son esos? La cacería, la pesca, las plantas, los frutos, los látex, la madera, ¿no? Tenemos la regulación, que es, por ejemplo, la captura de carbono, es un servicio ecosistémico de regulación, en la calidad del agua, ¿no? Todo el tema de cómo el agua fluye y tenemos calidad de agua, que eso ayuda mucho a los humedales, es un servicio ecosistémico de regulación. Y los culturales, gran parte de esta gran diversidad cultural que tenemos, de todos los pueblos indígenas y no indígenas también, depende mucho de la naturaleza. Nuestra construcción cultural depende profundamente de la naturaleza, y principalmente en el caso Amazonía, de estos más de 500 pueblos indígenas, dependen fuertemente de la naturaleza. Entonces, el bienestar está en tener seguridad, en tener materiales básicos para el buen vivir, tener salud, tener buenas relaciones sociales, y todos esos 4 componentes nos van a poder dar la libertad de elección y acción. Si perdemos esos elementos del componente de bienestar, no tenemos libertad de accionar, de tener relaciones, de elegir o accionar. Entonces, los suministros nos ayudan a tener, ¿qué? Buenos materiales para el buen vivir, ¿no? Buena comida, buena madera, buena casa, tenemos salud. Si no tenemos buena comida, si no tenemos buenas plantas medicinales, si no tenemos buena agua, nos enfermamos. Si no tenemos también seguridad, por ejemplo, la construcción de nuestras casas, el clima, ¿no? Y las buenas relaciones sociales también dependen de tener unos buenos suministros. La regulación también, si tenemos un mal clima, nos enfermamos; si tenemos una mala agua, nos enfermamos; si no tenemos regulación, tenemos también la dispersión de semillas. Los animales mueven las semillas, el viento mueve las semillas, el agua mueve las semillas, los polinizadores ayudan a que tengamos las plantas, la comida, las castañas, los diferentes frutos, ¿no? La seguridad también, y las relaciones sociales. Y los servicios ecosistémicos culturales también nos ayudan a tener buena salud. Si no tenemos referentes culturales, nos enfermamos; si no tenemos buenas relaciones. Los servicios ecosistémicos culturales tienen que ver con nuestras creencias, nuestros mitos, nuestros sitios sagrados, los animales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay efectos generados por cambio climático y otras amenazas, estamos perdiendo estos servicios ecosistémicos, que son la base y son el componente de nuestro bienestar. Y muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes.
Gracias.